Un, un gran saludo a todos ustedes, queridos Ajín y Mishpajá, familia, en el nombre de Yahweh. Eh, Como les había prometido, les había indicado, este tema es un poco largo, pero es muy sustancial. Entonces, no quiero perder el tiempo con palabrerías mías. En este caso, yo había optado por apartarme de todo, eh, apartarme de seguir enseñando estas escrituras. Yo no quería seguir enseñando porque muy pocas personas les gusta escuchar, digámoslo así, o ver. Son algunos 70, cuando muchos, son los que me comparten. El resto están en sinagogas llenas de maestros, roé, morín, rabí, que sinceramente no tienen el aval del Padre, porque son personas poco humildes. Entonces me encontraba yo durmiendo cuando yo sentí que Abba me empezó a llamar para levantarme nuevamente, poniendo yo mi rostro en el piso, sabiendo él todas las persecuciones, amenazas y toda clase de oprobios que me han pasado, que me han ocurrido, enfermedades, toda clase de dolencias y dolores de cabeza, pero aún así Abba lo permite para una sola cosa, una sola razón, y es fortalecerme, ¿sí? Demostrar al enemigo de que yo no me encuentro solo. Entonces he visto también que miles de personas en Facebook, en las redes sociales, se ponen a, digamos, a apoyar toda clase de mentiras, toda clase de religiones, nombres paganos. Hay personas que no conocen al Padre, ni siquiera aquellas personas que se hacen llamar maestros, que aparentemente saben mucho, pero no saben nada. Son simplemente personas que eh, se hacen muy parecidos a los pastores evangélicos, pero con un sabor o unos emblemas hebraicos. Entonces estos pastores se dejan crecer la barba, estos pastores se ponen talí, estos pastores abren su canal, empiezan a hablar de la Torá, pero, pero no corrigen a las personas que les llaman moré, rabí, ¿sí? Entonces ellos no son dignos de ser llamados hijos de Elohim, ¿sí? Porque le están quitando, le están robando un título que le pertenece al Mashiach Yahushua por excelencia. Otros por ahí he visto que dicen que el nombre ya no es Yeshua o Yahushua, eh, sino Yeshua. Entonces son personas que se han dejado arrastrar por las grandes mentiras del maligno, ¿sí? El maligno sigue operando, sigue todavía su trabajo. Entonces, ¿qué él hace? Él sabe que el cristianismo tarde o temprano va a caer, ¿sí? Todas las iglesias serán dejadas abandonadas. Él lo sabe. Y precisamente por eso está creando unas Keilah que hablan acerca de Yeshua, hablan acerca de cuestiones que se parecen mucho al cristianismo, pero esta vez con un sentido hebraico, porque el maligno sabe que ya muchas personas están saliendo de esas religiones. Entonces ahora está levantando un ejército de maestros, ¿sí? Que se hacen llamar rabí, moré, ¿sí? Esos son levantados por el maligno y que aparentemente son personas sabias, pero es una sabiduría totalmente volátil, contaminada de maldad. Entonces Java me mostró efectivamente anoche que hablar acerca de la bestia, y yo no tenía tanto conocimiento. Obviamente, pues yo sé que el número de la bestia es el número 666 y todas estas cosas. Pero entonces, Abba me mostró, me inspiró para que yo supiera, digamos, este tema que es muy importante que muchas personas lo sepan. Entonces daré inicio a este tema sin importar la cantidad de comentarios negativos que pueda recibir, porque
la mayoría de las personas no sabe de que sus corazones están llenos de mosto y de basura, y de que cuando una persona les habla la verdad, ellos no entienden, prefieren no creer y cierran su corazón a no creer. Yo nunca he dicho que le he visto el rostro del Creador, ni tampoco he dicho que yo he bajado a un infierno o a un cielo. No, yo dije, Abba me despertó y me mostró en mi propia mente, ¿sí? Él permitió que yo conociera este tema que se llama ¿qué es la marca de la bestia? ¿Sí? El tema de la marca de la bestia es uno de los temas más vitales, más importantes de todo el libro de Revelaciones, Idgalut, que de hecho es uno de los temas más discutidos cuando las personas comienzan a leer el libro de mal llamado Apocalipsis y preguntan, ¿quién es la bestia? ¿Qué es la bestia? ¿Es la bestia una computadora? ¿Es la bestia una persona? ¿Es la bestia un sistema o una organización religiosa? ¿Cómo puedo evitar la marca de la bestia? Entonces la advertencia contra la adoración de la bestia es la advertencia más urgente dada en el libro de Revelaciones. Pero el libro de Revelaciones, ¿sí? De Yahushua, Hamashiach, o sea, la escritura dice en el libro de Revelaciones 1:1, ¿sí? Que es la revelación del mismo Yahshua, que él es Elohim, ¿sí? Que le dio para mostrar, digámosle, a sus siervos cosas que deben suceder pronto. Entonces cualquiera que sea la marca de la bestia está en el libro de Revelaciones. Tiene algo que ver con una adoración falsificada. Entonces parece que tiene algo que ver con un sistema que socava las verdades fundamentales de la escritura. Entonces ahora sí vayamos directamente al libro de Apocalipsis, ¿sí? Para aquellas personas que no conocen los términos hebreos, Itgalut o revelaciones, y dejemos que el libro nos hable por sí solo. Entonces cualquiera que sea nuestra comprensión pasada, cualquiera que sea nuestras ideas anteriores, no miraremos las enseñanzas de los hombres, ni los libros que los humanos han escrito sobre la bestia o la marca. Miraremos directamente el libro de Revelaciones, ese libro que nos dio la inspiración de Yahweh, el libro de las escrituras, inspiradas por nuestro Creador, nuestro Maestro por excelencia. Entonces, dice, entonces vi a otro Malach. Malach significa ángel. Acuérdense que la palabra ángel viene de angelus, que es un término pagano. Pero dice que entonces vi a un Malach volando en medio del Samain, o sea, del cielo, con la Besorá, ¿sí? Una Besorá eterna para predicar a los que moran en la tierra, es decir, en la Eretz. Acuérdense que la palabra evangelio significa Besorá, ¿sí? Evangelio está malo, ¿sí? Es un término también pagano, es un término totalmente sucio e inmundo. Lo mejor es llamarle Besorá, ¿sí? Que es un mensaje de parte de nuestro Creador a sus hijos. Entonces vámonos al libro de Revelaciones o Apocalipsis 14, 6 al 7. Y dice que el mensaje de Yahweh del último día debía llegar rápidamente al fin del mundo, ¿sí? A la tierra, a cada nación, parentesco, lengua, pueblo, ¿sí? Aquí no hay un mensaje dado a un rincón, ¿sí? O a una sola persona o a una religión, ¿sí? Eh, Aquí no hay un mensaje dado implícitamente a un grupo de personas como lo dicen los cristianos. Aquí hay un mensaje que va a los confines de la tierra, a cada grupo de personas, a cada grupo de idiomas, diciendo en voz alta, teme a Yahweh y dale exaltación, porque ha llegado la hora de su juicio. Este mensaje anuncia que ha llegado la hora del juicio de Yahweh, entonces estamos viviendo en un momento especial de la historia de la tierra, justo antes de la venida del Mashiach Yahushua y a la luz de la venida de Yahushua. En vista del regreso de nuestro Mashiach, el Malak dice, y adorar a aquel que hizo el Samain y la Eretz, es decir, los cielos y la tierra.
el Yan, o sea, el mar, y las fuentes de las aguas. Adora al que hizo. O sea, te están colocando entre paréntesis aquí. Te están haciendo énfasis que adoremos al que hizo los cielos y la tierra. El que hizo es el creador. Así que en el libro de Revelaciones 14:7 es un llamamiento para adorar al creador solo a él, ¿sí? No a ningunos dioses. Entonces el tema central de Revelaciones o del Apocalipsis 14 parece ser adoración, ¿sí? Adorarás a Yahweh y no a la bestia. O sería que adorarás a Yahweh o, según tu propia decisión o determinación, adorarás a la bestia. Entonces la escritura luego describe un segundo malaj, es decir, un ángel, que sigue diciendo Babilonia ha caído y nos llama a separarnos de la religión falsa, ¿sí? Luego, después del segundo malaj, la escritura describe un tercer malaj en el libro de Revelaciones o Apocalipsis 14, 9, 10. Entonces un tercer malaj lo siguió diciendo en voz alta, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en la mano, él mismo beberá del vino de la ira de Yahweh. Ahora note la distinción de Revelaciones 14:7. Dice, adore al Creador. Y en Revelaciones 14:9 dice, si alguien adora a la bestia, entonces el tema central en el último conflicto de la tierra es sobre el tema de la adoración. Ya sea adorando al Creador por un lado o adorando a la bestia por otro lado, ya sea siguiendo las enseñanzas y la Torá de Yahweh o siguiendo las enseñanzas e instrucciones de la bestia, ¿sí? Más adelante les voy a hacer énfasis de quién es la bestia y cómo lo van a reconocer. Ese conflicto señala que hay adoraciones verdaderas y falsas que chocan. Y así en el libro de Revelaciones 14 tiene una colisión entre la adoración verdadera y la adoración falsa, entre la verdad y la mentira, o entre la verdad y el error, entre un mandato de Yahweh y un sustituto dado por el hombre. Acuérdense que a los hombres les gusta estar adorando imágenes talladas, como por lo menos Jesús. Jesús es una imagen tallada, es una representación de un hombre, ¿sí? Cualquiera que sea la religión que adore a Jesús está adorando a la bestia. Entonces, el conflicto final, de acuerdo con el libro de Revelaciones o Apocalipsis 14, es sobre el tema de la adoración. Revelaciones 14:7 dice, adore al Creador, y en Revelaciones 14:9 dice, no adore a la bestia. Y en el libro de Revelaciones 14:12 describe un grupo de personas que adoran a su Creador y no adoran a la bestia. Aquí está la paciencia de los shadik, o sea, es decir, de los justos. Aquí están aquellos que guardan los mishbot, es decir, los mandatos de Yahweh y la emuná de Yahshua. Entonces adorar al Creador tiene algo que ver con guardar los mishbot de Yahweh y adorar al Creador. Y en el centro de este último asunto está sobre la marca de la bestia. Adoras a alguien o algo cayendo en sumisión a sus creencias, mandatos y enseñanzas. Este mensaje es dado por Yahweh, cuyo Lev está lleno de Jabad, de amor, ¿sí? Un padre amoroso que advierte a sus hijos de los peligros en el camino, que llama a su pueblo a adorarlo como creador y a guardar sus mishbot, sus mandatos, amarlo y amar a los demás y no adorar a la bestia. Si nos vamos al libro de Yahuanán o Juan 14:15, si me amas, guarda mis mishbot, así dijo Yahushua, él mismo hablando en primera persona como Yahweh. Primera de Yahuanán, Juan 5:2-4. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Yahweh. Cuando amamos a Yahweh, guardamos sus mishbot, porque este es el ahabat de Yahweh, que guardemos sus mandatos, sus mishbot. Y sus mishbot no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo, y esta es la emet, la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra emuná, nuestra fe.
Entonces en el libro de Revelaciones 21:14 dice, bienaventurados los que hacen sus mishbot para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Romillín, Romanos 3:31. Entonces dice, anulamos la ley por la emuná. Yahweh no lo permita. Si establecemos la ley en Romillín, o sea, en Romanos 6:15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la cabot, mal llamada gracia? Yahweh lo prohíbe. Primera de Yahuanán o Juan 2:3. Por la presente sabemos que lo conocemos si guardamos sus mishbot. Primera de Yahuanán 5:3. Esto es el Javad para Yahweh, obedecer sus mishbot, sus mandatos, y no son gravosos. En el libro de Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En el libro de Malaquillahu o Malaquías 3:6, yo Yahweh no cambio. Primera de Yahuanán 2:4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mishbot es un mentiroso y la emet, o sea, la verdad, no está en él. Ahí podemos ver miles de personas que dicen que aman al Creador, pero no guardan los mishbot, sino que dicen que ya están violados, están acabados, ya no sirven, están obsoletos. Entonces son personas que son totalmente mentirosas. Es decir, la mayoría de las personas que habitan en las religiones cristianas y sus derivadas son personas mentirosas, porque la verdad no habita dentro de ellos. Entonces guardar los 10 mishbot es un intento de ganar la salvación y solo resultará en tristeza y desesperación. Pero la persona que ha experimentado el don de la salvación a través de la Jaí, de la vida perfecta y justa de Yahushua, se deleita en recorrer el camino de la obediencia en la ley de Yahweh, Yeshua. ¿Sí? Yeshua guardó los mishbot perfectamente para nosotros y nos acredita e imputa con su vida maravillosa y justa. Sin embargo, esto no significa que ahora podemos ir a romper voluntariamente los mishbot, los mandatos de Yahweh. Si crees lo contrario, Yahweh dice que la Emet no está dentro de estas personas. En primera de Yahuanán 2:4, usted lo puede leer. Cuando yo hablo, hablo con el fundamento de la misma escritura y estoy utilizando las versiones, digámoslo así, que utilizan la mayoría de los cristianos y algunos creyentes, con versos y pasajes, para que la persona pues pueda entender de que la misma escritura, aún siendo manipulada, contiene todavía luz suficiente para que usted pueda determinar que ha sido engañado. Entonces somos salvos por Kavod. La palabra Kavod o Gesed significa un favor inmerecido, es decir, somos salvos por un favor inmerecido, ¿sí? Mal llamada gracia. Es como el perdón del gobernador a un prisionero, ¿sí? Le perdona, pero no le da la libertad para violar una sola ley. Entonces la persona perdonada que vive bajo la, digamos, la Kavod, ¿sí? Todavía tiene la obligación de guardar la ley. Una persona que se niega a cumplir la ley de Yahweh diciendo que está viviendo bajo la gracia, acuérdense que la gracia es una diosa y muy pronto voy a hablar acerca de todos estos dioses. Entonces dice Yahweh diciendo que estás viviendo bajo la gracia, estás equivocado porque estás viviendo en desgracia, ¿sí? Estás viviendo en una desgracia. En el libro de Revelaciones presenta dos grupos. Un grupo que adora al Creador, que está en Revelaciones o Itgalut, Apocalipsis 14:7. Y un grupo que adora a la bestia, en Apocalipsis 14:9. Bueno, si todo este conflicto entre el bien y el mal, todo este tema en la controversia entre Yahweh y Samael es sobre la adoración, eso nos lleva a las preguntas. ¿Cuál es la base, ¿sí?, de la verdadera adoración? ¿Cómo adoras a la bestia? La respuesta, siguiendo las enseñanzas y mandatos de la falsa bestia sobre las enseñanzas y mandatos de Yahweh. Es decir, si tú sigues en las religiones que hablan de dioses, ¿sí?, hablan de violar la escritura, de comer cerdo,
de hacer cualquier clase de cosa que violen la escritura sobre los mandatos de Yahweh, entonces usted, amigo, amiga, Javerín, amigos, están adorando a la bestia. El primer Malat vuela en medio del Samaín, del cielo, y llama a hombres y mujeres a adorar al Creador, o sea, Yahweh, por excelencia. Su nombre es Yahweh, no Yahuwah, no Jehová, no Jehová, no Yahuwah, no ninguno de estos nombres. Su nombre por excelencia es Yahweh. El segundo Malak, ángel, vuela en medio del Samaín y dice, en los últimos Yamín, o sea, los últimos días, no adoren a la bestia. El tema central es sobre la adoración verdadera o falsa, la adoración genuina o la adoración falsificada. Usted tendrá que decidir. El libro de Revelaciones 4:11 describe la base de la verdadera adoración. Tú eres digno, oh Yahweh, de recibir exaltación, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el Mesías o Yahushua es la misma imagen representada de Yahweh en una figura totalmente visible, porque Él se dio a conocer. Entonces, ¿por qué es Yahweh digno de nuestra adoración? Porque creó todo. No evolucionamos de un lodo, ¿sí? De un barro. No volvimos a la vida por casualidad. Fuimos creados por Yahweh y Yahweh creó todas las cosas. Él habló y se hizo. Aunque un papa de Roma ha dicho que puedes aceptar la evolución y la creación, la escritura dice que eso socava toda la base de la adoración, porque Yahweh es el único creador y no la evolución, no la teoría de Charles Darwin, ni ningún papa de Roma tiene el derecho, ¿sí? Ni tiene el poder de pasar por encima de la palabra, de la davar de Yahweh. Por lo tanto, digámoslo así, Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó. Y cuando Yahweh bendice, aparta un día de cualquier otro día. Hay algo maravilloso en ese John, en ese día, y es un momento especial para ti y para mí con Yahweh. El Shabbat es la base de nuestra exaltación, de nuestro respeto y de nuestro honor a Yahweh. En el libro de Hebreos 4:9 queda entonces un reposo sabático para el pueblo de Elohim, el pueblo de Yahweh. De hecho, en el libro de Ezequiel 20:12, el profeta, el Naví, describe el día de reposo como la verdadera señal de Yahweh. Además, también les di mi Shabbat para que sean una señal entre ellos y yo, para que sepan que yo soy Yahweh, que los aparta. Acuérdense que muchas personas están hablando de santo, santificar. Sí, son personas que incluso tienen sus labios todavía llenos de inmundicia. La palabra santo viene de Satán. Al usted decir, un ejemplo, nuestro creador es santo, usted está diciendo que usted está creyendo en San Nicolás, en Santa Bárbara, San Isidro, en todos los santos. Es decir, está creyendo en la Santa Virgen, en santo. Todo lo que tiene que ver con san significa sol. Acuérdese que la fonética de sun, que se escribe en el inglés sol, significa san. Y la san viene de los santos católicos que tienen aureolas en sus cabezas. Por eso ellos son los hijos del sol. Ellos no son los hijos de Yahweh. Entonces el día de reposo es una señal entre el Abba, entre el Padre, en el Samaín y sus verdaderos hijos. Si miran el libro de Ezequiel 20:12, en el libro de Hebreo o en el diccionario Strong, encontrarás el 22, ¿sí? Hebreo, que se escribe out, que puede significar señal, pero también puede significar una marca. Entonces el Shabbat es la marca de Yahweh y la marca de la bestia será opuesta a ello. Aquellos que participan de la oración del domingo y aquellos que adoran al falso dios pagano del sol, Tamuz, luego renombrado con el nombre falso de Jesús o Jesús,
Así que piénselo. Por eso se reúnen todos los días del sol, es decir, los domingos, para adorar a Jesús, porque Jesús o Jesús es el Dios del sol, no el verdadero Yahshua Hamashiach. Sí, por eso Jesús suena como yeso, porque es un simple muñeco, una vana representación de yeso, de madera, de estuco, de bronce, incluso de oro, pero no pasa de allí, es simplemente un simple muñeco que Samael hizo para que usted lo adorara. Aquellos que voluntariamente ignoran y rompen la Torá están mostrando deshonor y desobediencia al Padre. La palabra Torá proviene de la raíz hebrea yara, ¿sí? Deriva de yara, que significa extender la mano como señalar, mostrar, indicar, enseñar, instruir, sentar las bases, significa la marca que debe recordar a una persona mientras se esfuerza por dar en el blanco. Por el contrario, la palabra hebrea para pecado significa literalmente errar en el blanco, es decir, no es dar en el blanco. Entonces la imagen de en la mente que la palabra Torah debe revelar apunta al centro del objetivo para hacer lo correcto. Es decir, o haces lo correcto, o sea, o crees y obedeces la Torah, o crees y obedeces a mal llamadas Biblias. ¿Sí? Y es por eso que muchas personas no dan en el blanco, ¿sí? Están fuera del blanco, no están dando en el centro, no son precisos, simplemente están fuera. La mayoría son cristianos, evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, Nueva Era, en fin, todas las religiones gnósticas y cristianas que salen de Roma nunca apuntan a dar en el centro del blanco, sino que están fuera, están apuntando a otro lado. Eso es lo que el Creador le quiere decir, ¿sí? Entonces están adorando a la bestia. Entonces, cuando somos obedientes a la Torá y al Shabbat del Padre, recibimos su marca y no la marca del enemigo, ¿sí? Del opuesto, porque debemos apartar el día de reposo. Respuesta, porque Yahweh lo dijo y el Papa dijo que no se molestara. Ahora recuerde usted, dice así, muestra adoración y lealtad a quien obedece. Dado que el Shabbat es una señal de adoración verdadera y dada en el Shabbat, ¿sí? Está en el Lev, en el corazón de los 10 Mishbot, ¿sí? Samael ataca al Shabbat. Cuando ataca al Shabbat, ataca al Creador, el que hizo el Samain, el cielo, y la Eretz, y la tierra. El Shabbat es la señal o marca, y cuando guardas el Shabbat, entras en el reposo de Yahweh y exaltas la enseñanza del Padre. El Shabbat es un signo de reposo y no de trabajo. Por lo tanto, la salvación por la emuná, ¿sí? Y no por las obras. Entonces el sello de Yahweh está en su ruach, en su aliento, y cuando una persona nace de nuevo, está sellada con el ruach Yacodes, y Yahweh escribe sus leyes en nuestros levaín, en nuestros corazones, y luego una persona se deleitará en adorar al verdadero Elohim de Israel, que no es ningún Dios. Pronto hablaré acerca de este tema de Dios, un tema un poco muy candente para los cristianos. El Shabbat significa lealtad a Yahweh. El Shabbat es el signo externo de la obediencia. El signo de la persona está comprometida con Yahweh. El Shabbat representa un asentamiento en la Emek de Yahweh para que no podamos ser movidos. Entonces vi a otro Malak que ascendía desde el este con el sello de Elohim, el Elohim viviente, y gritó en voz alta a los cuatro malak, a los cuatro ángeles a quienes se les aconteció, ¿sí? A quienes se les concedió dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañen la tierra, el mar y los árboles hasta que hayamos sellado a los sirvientes de nuestro Elohim y en sus frentes. En el libro de Revelaciones o Galut, Apocalipsis 7, 2 al 3, la frente representa la mente, tus pensamientos. No creas que las historias sobre la marca de la bestia serán literalmente un tatuaje o un microchip o un rayo láser en tu frente.
porque la frente significa la mente, ¿sí? Tu pensamiento, tu razonamiento. Veas el libro de Ezequiel 3 al 9. Si fue una marca literal, eso significa que las personas malvadas pueden atar a una persona salva y obligarla a recibir la marca de la bestia en contra de su propia voluntad. Pero eso no puede suceder porque aquellos que reciben la marca de la bestia lo hacen voluntariamente. Y hasta que cada ser humano haya tenido la oportunidad de adorar al Creador, conocer la Emet, la verdad de Yahweh, comprender la diferencia entre la adoración falsa y la adoración verdadera, comprender la diferencia entre lo genuino y lo falso, comprender la diferencia entre Yahweh y la manera del hombre. La escritura dice que Yahweh le dice a los sadik, a los justos, ¿sí? A los malak, a los ángeles, que detengan el problema y la destrucción. El sello y la ley de Yahweh se colocan en la frente. Dice, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus levaín, en sus corazones. ¿Por qué Yahweh escribe su ley en nuestros corazones? Él escribe su ley en nuestros levaín, en nuestros corazones, por lo que nos encanta, por lo que tenemos un impulso natural de hacer lo correcto. Su Ruach, Yacodes, viene a nuestras vidas y nos cambia. Entonces, amamos su ley, amamos obedecerle. Yahushua dijo, si me ama, guarda mis misbot, mis mandamientos, mis mandatos, mis comandos. Y así Samael ha atacado el Shabbat del Creador. De hecho, en el libro de Daniel 7:25 dice que un poder religioso terrenal se levantaría para pensar en cambiar la ley de Yahweh Sebaot. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte. Para evitar recibir la marca de la bestia, debemos identificar quién es la bestia. Por lo tanto, amados, ustedes no saben quién es la bestia. De pronto tienen una leve idea de quién es, pero no lo saben. Entonces, vamos a hablar acerca de esta bestia en este segundo tramo. Les pido que tengan mucha paciencia con este tema. Entonces, eh, quedamos en para evitar recibir la marca de la bestia, debemos identificar quién es esa bestia. Existe un poder religioso terrenal hoy que afirma, ¿sí?, que tiene la autoridad para cambiar la ley de Yahweh. ¿Existe tal poder? Pregúntese usted mismo, ¿existe tal poder o sistema hoy en día? ¿Sí? Si ciertamente lo hay declaraciones históricas, decenas de ellas, que datan de cientos de años, en las que la mal llamada Iglesia Romana declara que tiene la autoridad para cambiar la ley de Yahweh. Aquí hay solo una muestra, una declaración que proviene de la rectoría de Santa Catalina en el norte de Michigan en mayo de 1995. Este es el sacerdote católico romano que explica cómo se cambió el Shabbat de el Shabbat a el domingo, el día del sol. Entonces quizás lo más audaz, ¿sí?, el cambio más revolucionario que haya hecho la mal llamada y sucia iglesia sucedió en el primer siglo. El día, el día de Shabbat fue cambiado al día del domingo, de Sunday, ¿sí?, el día del sol, no de ninguna de las direcciones señaladas en las escrituras, sino el sentido de la mal llamada iglesia y de su propio poder. Entonces las personas que piensan que la escritura debería ser la autoridad única, deberían mantener el Shabbat, ¿sí?, el Shabbat de reposo, ¿sí?, lógicamente. Ahora, eso es y aparece en Design Catholic, ¿sí?, Church Sentinel, el 21 de mayo de 1995, el periódico parroquial, ¿sí? Les voy a anexar la foto, está en inglés, pero ahí se puede ver. Entonces este periódico dijo que si aceptas que el poder de la iglesia está por encima de la escritura, entonces debes guardar el domingo.
Pero si aceptas que la escritura es suprema, entonces debes guardar el Shabbat. Y lógicamente guardar el Shabbat, sí, es algo totalmente justo. Creo que es un buen razonamiento, ¿no? Ciertamente es un buen razonamiento porque si tomas la escritura y solo la escritura, ¿sí? Y el problema es la creación y el Shabbat como un símbolo de la creación, entonces lógicamente no debería seguir eso y convertirse en un verdadero guardián del séptimo John. Entonces, ¿qué pasa con los evangélicos, los protestantes que nacen de esta iglesia llamada la Gran Ramera? Porque realmente los evangélicos, protestantes y todas las denominaciones gnósticas, luteranas y todas sus variantes nacen de la iglesia romana. Incluso son prácticamente nuevas. Nacen hace 500 años en Alemania por mano de un fraile católico alemán que era totalmente demente y antisemita. Ese es un tema que yo había tomado y había tratado anteriormente. Entonces el Papa de Roma afirma que tienen la autoridad para cambiar la ley de Yahweh. Veamos aquí, hay una cita en el corazón del Vaticano, en el idioma latino, eh, descrito de Translit Episcop, ¿sí? La transliteración episcopal, y estoy citando de esta fuente católica. El Papa tiene poder de cambiar los tiempos, ¿sí? Derrogar las leyes y prescindir de todas las cosas, incluso los preceptos del Mesías. Ellos le llaman Cristo. Ellos nunca van a hablar del Mashiach porque eso repercutiría en hablar hebreo. Entonces ellos odian a todo lo que tenga que ver con el hebreo y por eso le llaman Cristo. Que de hecho ya yo le demostré quién era Cristo. Entonces la mal llamada Iglesia Católica enseña que Yahweh le dio autoridad al Papa para cambiar la ley y eso está claramente establecido. Ha surgido un poder de la Roma pagana que iniciaría la adoración mundial y a medida que ese poder surgiera de la Roma pagana tendría autoridad sobre las naciones. Vámonos al libro de Revelaciones 13 y 18 y dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su nombre es el 666. ¿Qué significa ese número 666? Recuerden que Yahweh creó el mundo, ¿sí? La tierra, la creación en 6 yamín, en 6 días, y reposó el séptimo, ¿sí? En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, la bestia es un símbolo de un poder político religioso y el número 666 es un símbolo de hombre. Entonces nota, ¿sí? Un fragmento que se encontró del papiro 115 o P115 de la Revelación 1318, más antigua y más fidedigna que tenemos hoy, ¿sí? Ahí voy a colocar la foto, ¿sí? A continuación ahí para que ustedes la logren ver. En el volumen 66 de la serie Oxycus, ¿sí? P-Oxy 4499 tiene el número de la bestia como XIC, que significa 616. Entonces el número 666, como dicen los manuscritos posteriores, o es 666 como lo dicen los manuscritos más antiguos, eh, o el jurado está fuera de sí, que cada persona haga su propia investigación y le pida al Creador que le dé ese conocimiento. Es crucial que tengamos el número correcto para que podamos identificar con precisión al hombre de pecado y al poder falso de la bestia. Así que cuando identifique el número tenga en cuenta ambos números, 666 y 616. En el caso de que sea 616 para que no nos los perdamos, usted puede llamarme y puede fácilmente poder comunicarse conmigo y mostrarme efectivamente que ese número está relacionado con la bestia. A lo largo de Revelaciones o de Apocalipsis, el número 7 representa la perfección o integridad.
tiene el alcance completo de la historia, ¿sí? Cristiana, mencionando en las siete congregaciones, ¿sí? De revelaciones que le llaman iglesia, pero acuérdese que la palabra iglesia viene de un término que se llama church o circe, que es totalmente pagano. Entonces los siete sellos de revelaciones, Apocalipsis, ¿sí? Y Yahweh creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Entonces 7 es siempre un número de perfección. Representa la obediencia y la ley de Yahweh. Representa la emet, la verdad de Yahweh y la palabra de Yahweh. Por otro lado, 6 representa la imperfección, representa el camino del hombre, un sistema falsificado. La bestia, cuyo número tiene 6, representa un sistema religioso falso con autoridad humana para la autoridad de Yeshua. Entonces, con la tradición del hombre, para la palabra de Yahweh, con una ley sustituta para los mishbot, los mandatos de Yahweh, con un Shabbat falso para el verdadero Shabbat. Entonces, esto quiere decir de que se está falsificando el Shabbat verdadero por el domingo del día del sol. Entonces ahora tocaré un tema, ¿sí? Que algunos creen que el pasado Vicarius Filii Dei era un título oficial del Papa y algunos dicen que ese título apareció en la tierra papal o una mentira, ¿sí? También se puede ver una mitra, que es un sombrero que usaban los papas. Si eso es cierto, entonces cuando calculamos esto es igual a 666 en números romanos. Sorprendentemente en griego, hebreo y en latín sale el mismo valor, 666. Y lo más sorprendente es la enseñanza de algunas personas que el Papa, después de haber sido llamado un antimachía, ellos le llaman anticristo, por muchos líderes religiosos, luego cambió su título de BX cleri, ¿sí? O clérigo. Pero curiosamente esto también equivale a 666. Hace que te preguntes por qué el Papa cambiaría su título, algo que también equivale a 666. Tal vez Yahweh no le permita cambiarlo a otra cosa para que podamos identificar el falso sistema de la bestia. Lo que también es interesante es que cuando, digamos, yo estuve en la escuela, me enseñaron a calcular números romanos y a menudo me preguntaba por qué nos enseñan eso y que nunca sería útil en la vida real. Entonces, ¿quién hubiera pensado que a medida que envejeciera o que madurara sería útil para ayudarme a calcular el número de la bestia? Entonces ya yo sé que nuestro Abba me permitió estudiar eso a temprana edad para poder tener un conocimiento previo a lo que se está avecinando. Entonces los católicos niegan las afirmaciones de que Vicarius Filii Dei está escrito en la tiara papal, al afirmar que una simple inspección de las más de 20 tiaras papales que aún existen, incluidas las que estaban en uso en el año de 1866 durante el reinado del Papa Pío V, cuando Uriah Smith hizo su reclamo diciendo que muestra que ninguno tiene esta inscripción. Sin embargo, por supuesto, lo ocultarían o lo negarían porque el sistema de la bestia no quiere que el mundo pueda identificarse como la bestia. Entonces hay dos campos para esta teoría. Un campo cree que Vicarius Filii Dei y Dus Cleri eran funcionarios titulares del Papa, pero desde entonces ha sido encubierto y el otro campo niega que estos dos títulos hayan sido alguna vez un título oficial de cualquier papa. Entonces el jurado está fuera. Entonces tienes que hacer tu propia oración a Yahweh y debida diligencia con respecto a este tema y concluir por ti mismo. Sin embargo, considere la evidencia a continuación. Aquí en nota, le voy a colocar la nota. Vicarius Filii Dei y Dux Cleri son citados por el rector de Berlín, Andreas Hellwig, ¿sí? En 1572 y 1643 en su Antichristus Romanus, el propio Suo Nomine Numerum
Illum Apocalypticum DCLXBI, Continente Proditius, publicado en el año de 1612 en Wittenberg. ¿Sí? Dus Cleri es citado por Walter Brut, ¿sí? O Brit, un segundo de Wycliffe del siglo XVII, en su registro, página 356. Además, la prompta biblioteca de Lucius Ferraris, edición de París de 1858, una enciclopedia católica, ¿sí? Teológica, en la cual el título Vicarius Filii Dei aparece en el volumen 5, columna 1828, bajo Papa, ¿sí? Artículo 2. Vea un análisis de esto a continuación. Arriba, es decir, en este punto está, aparte de la columna 128 del volumen 5, ¿sí? De Propta Biblioteca, edición de 1858 en París, donde el título Vicarius Filii Dei aparece en el número 20 del artículo 2 de la entrada Papa, que se ha indicado con una flecha. Esta es una cita de la donación de Constantino, ¿sí? De Propta Biblioteca. Según la Enciclopedia Católica de 1913, es una verdadera enciclopedia de conocimiento religioso y se cita con frecuencia como una fuente católica autorizada. Vicarius Filii Dei también apareció repetidamente en el derecho canónico católico durante cientos de años. El derecho de Anselmo, el cardenal Deusdedit, el de Graciano, también conocido o Concordia, ¿sí? Discordatium Canonium, en citas de la donación de Constantino que contenía el título y la iglesia lo consideró auténtico muchos cientos de años, habiendo sido citado por hasta 10 papas como pruebas de su autoridad temporal. A continuación se presenta una edición de 1879 de Corpus Juris Canonici, que contiene Vicarius Filii Dei. En Cruzando el umbral de la esperanza, del Papa Juan Pablo II, primer capítulo, el Papa es un escándalo y un misterio. De la página 3 encontrará: el Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Zeus, o sea, el Hijo de Dios, que toma el lugar de la segunda persona del Dios omnipotente de la Trinidad. Si traduce directamente, si representa al Hijo de Dios al latín, el idioma oficial de la Iglesia, obtendrá Vicarius Filii Dei. A continuación, el Papa Juan, digámoslo así, Juan llamó Vicarius Filii Dei en 1669 y 1718, fuente Clavis Aurea Thesauri Paterneus Carmeliciti, sirve Dissertatio Histórico Teológica por Paulus. Entonces, ab omnibus actis Carmelita, ¿sí? Escaleceto Provincial Germani Definitore, de 1669, página 234. Aquí expongo al Papa señalando Sunday, el día del sol, ¿sí? Entonces esto fue citado, ¿sí? Digamos el 29 de octubre de 1906. El siguiente extracto es de una obra titulada De Reformation, ¿sí? O la Reforma, la Reformación, que lleva la fecha de 1832. Entonces dice así: señora A, dijo la señorita Edmonds, vi un hecho muy curioso el otro día. He reflexionado mucho sobre eso y lo mencionaré. Una persona últimamente estaba presenciando una ceremonia de la iglesia romana cuando el Papa lo pasó en procesión, espléndidamente vestido con su túnica pontífica. Los ojos del caballero se pasaron en estas letras llenas y ardientes en la frente de su inglete, y significaba Vicarius Filii Dei.
El vicario, el Hijo de Dios, sus pensamientos con la rapidez del rayo volvieron al libro de Revelaciones 13:18. ¿Te volverás a ello? Dijo la señora A. Alice abrió el nuevo pacto y leyó que el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es un número de hombre, ¿sí? Y su número es el 666. Hizo una pausa y la señorita Edmonds dijo, sacó su lápiz y marcó las letras numéricas de la inscripción en su tabla y era 666. Aquí tenemos, de hecho, el número de un hombre, incluso el hombre de pecado, y es un poco singular, quizás provisional, que el sacerdote, un título que muestre el carácter blasfemo de la bestia y luego haga que se inscriba en su inglete como si se marcara con el número 666. Acuérdense que Jesús es un nombre de hombre, ¿sí? Les recuerdo eso, Jesús es un nombre de hombre. Es un nombre que todos los hombres tienen en la tierra, por lo tanto es blasfemo que nuestro Mashiach sea llamado con un nombre que tenga cualquier ser humano o cualquier estatua tallada en madera, en yeso, en estuco, en bronce. Acuérdese de eso, cristiano. El Mesías tiene un nombre que es sobre todo nombre y no es un nombre de hombre, como Jesús, que usted adora por ignorancia. Por lo tanto, y definitivamente parece haber evidencia que demuestra de manera concluyente que Vicario Philip Day no es un fraude ni está inventado y que de hecho fue utilizado por la Iglesia Católica durante más de 600 años. Entonces, después de ver estas fuentes creíbles de que Vicarius Filii Dei es un título legítimo para el Papa y que suma 666, debemos considerar que el Papa y su falso sistema es en realidad el poder de la bestia contra el cual la Escritura nos advierte. Ahora sabemos que hay una marca simbólica, no una marca literal en la frente, y es aceptar a Yahweh como creador y aceptar su Torá, incluida la obediencia al Mishbot del Shabbat, es decir, a los mandatos del Shabbat. Es importante comprender la base de la controversia entre la adoración verdadera y falsa, y a quien honraremos, obedeceremos y mostraremos lealtad. Millones de personas hoy honran, obedecen y muestran lealtad al Papa y a otros dioses y religiones falsas en lugar de solo mostrar honor, obediencia y lealtad a Yahweh. Una forma de mostrar honor, obediencia y lealtad al verdadero creador es el verdadero maestro, creador, es obedecer sus moadín, sus fiestas, la ley de la Torá, sus mishbot, sus mandatos y en particular el Shabbat, que es una señal o marca del Padre, como se mencionó anteriormente. Si miras Ezequiel 20:12 en el libro de Strong, ¿sí? O en el hebreo, encontrarás Out, ¿sí? O-W-T-H, ¿sí? Así suena, Out. Sería el número 226 en el Strong, que puede significar un signo, pero también puede significar una marca. Y aquellos que rechazan el Shabbat son los que reciben lo opuesto a la marca de Yahweh. Ellos reciben la marca de la bestia, es decir, el día de el sol. Lea Revelaciones capítulo 14 de 9-11, luego lea 14-12 y encontrará que los primeros tres versos o pasuk se refieren a las personas que reciben la marca de la bestia. Luego el siguiente verso 14-12 se refiere a los sadit que no recibieron la marca de la bestia porque guardaron los mishbot del Padre. El 14-12 de Revelaciones establece claramente que los sadik, los justos, que no reciban la marca de la bestia, son los sadid, los justos, si los apartados que caminan en la emuná con Yahushua y guardan sus mishbot. La mayor parte del mundo, incluidos los miembros católicos, se den cuenta o no, están siguiendo el sistema de la bestia de una forma u otra. Tiene que ver con el signo de la autoridad papal y con el tema de la adoración. Los mishbot o los mandatos de Yahweh hacen la diferencia. La adoración hace la diferencia y la mayoría del mundo no obedece sus mishbot y no adora al Padre Yahweh en toda la verdad. Entonces, Yahweh es un ruach
y lo que lo adoran deben adorarlo en Ruach y en Emet y en verdad. Leas el libro de Yahuanán, Juan 4:24. Entonces te animo hoy, ¿sí? Acepta la adoración verdadera y huye de la adoración falsa de Roma y de todas sus hijas evangélicas. Cada uno de nosotros necesita elegir y obedecer a Yahweh solo u obedecer una mezcla de la verdad de Yahweh más el error y seguir el error y los falsos sistemas de religión y adoración. ¿Cuál vas a elegir hoy? Acuérdese, amado cristiano, que usted está bajo el yugo del Papa porque usted obedece todavía sus reglas, sus normas, es decir, toda clase de comandos de la Iglesia Católica. Usted lo sigue. El falso sistema de religión y culto falso, el papado, con sede en la ciudad del Vaticanus, también conocido por la gente como la Iglesia Católica, dirigida por el Papa, se ha infiltrado en todas las partes de la tierra, ¿sí? De alguna manera ellos se han infiltrado. Muchas personas que incluso hablan en contra de este sistema, ¿sí? El Papa, sin saberlo, sigue mostrando lealtad. Es decir, la mayoría de los evangélicos que dicen que ellos ya no están con Roma, que ellos no obedecen las cosas de Roma y hablan más del Papa, ellos aún continúan bajo el yugo del Papa, sin saberlo, siguen mostrando lealtad a él por sus elecciones de estilo de vida, por su obediencia a ciertas costumbres y tradiciones y a través de sus servicios de adoración. La única respuesta y solución es renunciar a todas las mentiras y todos los errores y llegar a la Emet, a la verdad de las Escrituras y a la Torá, y comenzar a obedecer solo al Padre Yahweh y solo participar en sus moadín, en sus fiestas, mandatos y apartar el verdadero día de Shabbat y renunciar a todas las costumbres falsas y mundanas y tradiciones que no tienen un origen en la Escritura y renunciar a toda adoración a los dioses del sol falso y otros dioses que fueron incrustados en las mal llamadas Biblias, que usted puede incluso averiguar que la palabra Biblia viene de una terminología de Baaltis, y Baaltis era la diosa de Baal, la diosa de Belcebú, del mismo demonio, que era adorado por los cananitas y los fenicios. Entonces, hasta aquí este hermoso tema, y es la primera parte porque seguiremos profundizando más este tema hasta cuando Yahweh nos permita. Entonces tome esto como un consejo y una observación positiva para su vida y no lo tome como algo negativo, ofensivo, porque quien me inspiró para darles este mensaje es nuestro Elohim. Bendito seas, Barujú Atayahweh, por ser bendito Elohim por siempre y para siempre, y por perdonar nuestros pecados, aun sin nosotros merecer la salvación. Tú nos das a nosotros tu Gesed, tu Kabod, ese favor inmerecido. Bendito seas por siempre, para siempre, Abba Kadosh. Exaltado sea tu nombre, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Toda Rabá.